Hola, buenos días. Hoy día vamos a ver el taller preventivo de consumo de alcohol, drogas y tabaco con los relatores del equipo del programa ambulatorio básico del CESFAM de Sagrada Familia. El objetivo, al finalizar, los alumnos serán capaces de explicar las medidas de prevención de consumo de alcohol, tabaco y drogas. Conceptos generales. Prevención. Se entiende como un conjunto de procesos que estimulan el desarrollo integral de las personas, su familia y la comunidad, anticipándose al problema de consumo o trabajo con él. Y desde el problema, evitando la conducta de consumo, fortaleciendo los factores protectores, disminuyendo factores de riesgo personales en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, familiares y colectivos, y promoviendo el desarrollo de culturas preventivas. Prevención. El objetivo principal de la prevención es ayudar a las personas, evitando o retrasando el inicio de uso de drogas o evitar el desarrollo de desórdenes asociados al consumo. Apuntar a fomentar factores protectores y disminuir factores de riesgo. Debe abordar tanto factores individuales como ambientales. Debe alcanzar a la población a través de diferentes contextos: familias, escuelas, comunidades, lugares de trabajo, lugares de recreación, medios, etc. Es importante considerar la definición de droga. Droga vendría del vocablo holandés drug, que significa seco, como ha llegado a las plantas medicinales a Europa. Según la Organización Mundial de la Salud, cualquier sustancia que, asimilada por el organismo viviente, es capaz de influir en una o varias de sus funciones. La definición de droga en la medicina corresponde a la sustancia que puede ser utilizada para la curación, mitigación o prevención de enfermedades del hombre o animales. Entonces, droga es toda sustancia natural o sintética que, introducida en el organismo por cualquier vía, modifica o altera el estado de conciencia, las funciones mentales y también la conducta. En resumen, el funcionamiento del sistema nervioso central. Es muy importante considerar la clasificación de sus efectos. Tenemos un grupo de drogas que son depresoras, que los efectos son anestésicas, calmantes, tranquilizantes, que alivian o eliminan la sensación de dolor físico o psicológico, enlentecen el funcionamiento del cerebro. Por ejemplo, el alcohol, los tranquilizantes y ansiolíticos, derivados del opio como la morfina, la heroína y la codeína, los barbitúricos y la marihuana. Tenemos las drogas estimulantes, que los efectos corresponden de aumento de vitalidad, eliminan la sensación de cansancio, fatiga, sueño o hambre. Por lo tanto, aceleran el funcionamiento del cerebro. Por ejemplo, anfetaminas, cocaína, pasta base, nicotina, cafeína, teína. También tenemos las drogas alucinógenas, que producen sensaciones y percepciones extrañas, sueños y alucinaciones. No altera el ritmo de la percepción, perturban el funcionamiento del cerebro. Por ejemplo, LSD, éxtasis, peyote, solventes, volátiles, mescalina. Asimismo, es importante considerar los tipos de consumo. Tenemos consumos de riesgo que se pueden explicar por el experimental, ocasional y el habitual, y los consumos que generan daño, por ejemplo, el abusivo perjudicial que genera una dependencia. Experimental, la persona desconoce los efectos de la droga. Se consume para experimentar, para saber qué es lo que se siente. Se consume en el marco de un grupo que invita a probarla. Consumo los fines de semana o en las fiestas, y se puede continuar el consumo o abandonarlo. En el caso del ocasional, la persona continúa utilizando la droga en grupo. Es capaz de llevar a cabo las mismas actividades sin necesidad de consumir drogas. Conoce los efectos de la droga en su organismo y por eso la consume. La persona aprovecha la ocasión y no la busca directamente. Se relaciona con grupos o personas que pueden proveerlo, pero no la compra. Una persona que tiene un consumo habitual, esta persona busca la situación para el consumo. La persona consume en diversas situaciones, consumen tanto en grupo como en forma individual. Conoce el precio, la calidad y los efectos de las drogas. Se establece un hábito de consumo y la persona busca la droga y la compra. El consumo de riesgo también está asociado al abuso del consumo, que es perjudicial. La persona consume grupal o individual concertadamente. El consumo es selectivo de una o más drogas. El consumo genera cambios significativos en conductas y relaciones,
conoce la calidad y busca los efectos de las drogas psicofísicos, consume en situaciones de riesgo o en peligro para sí mismo o para otros y no mediatiza las consecuencias de sus conductas. Por su forma de consumo, comienza a tener problemas con su familia, trabajo, etc. El uso pasa a ser regular y la tolerancia aumenta. La dependencia en la persona, el consumo de esta sustancia adquiere la máxima prioridad para la persona. Por lo tanto, la persona mantiene un deseo de consumo que es a menudo insuperable de ingerir la sustancia. ¿Por qué algunas personas abusan o dependen de las drogas y otras no? Al igual que con cualquier otra enfermedad, la vulnerabilidad a la adicción varía de persona a persona y no existe un solo factor que determine si una persona se volverá adicta a las drogas o no. Hay una serie de factores de riesgo y factores de protección que aumentan o reducen el riesgo de la persona de desarrollar una adicción. Muy probable que las personas que tengan factores de riesgo, como por ejemplo comportamiento agresivo en la infancia, falta de supervisión, habilidades sociales deficientes, experimentación con las drogas, disponibilidad de drogas en la escuela y pobreza en la comunidad, tengan más riesgo de desarrollar un consumo o una dependencia a las drogas versus una persona que tiene factores de protección, por ejemplo, un buen autocontrol, supervisión de los padres y apoyo parental, relaciones positivas, puede ser tanto con la familia como también con la comunidad, competencia académica, políticas escolares contra las drogas y fuertes lazos en la comunidad, como ya se había mencionado. Entonces, ¿cuándo un consumo es dependiente? Existe la utilización de la sustancia en mayor cantidad o por un periodo de tiempo más largo, se pierde el control sobre la cantidad de sustancia consumida, el empleo de gran cantidad de tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la sustancia y el consumo. También hay una intoxicación frecuente o síntomas de abstinencia. Hay una tolerancia que es evidente a la sustancia, hay una reducción considerable o abandono de las actividades sociales, laborales o recreativas, y continúa el consumo pese a problemas relacionados. O sea, en este caso, la persona deja de realizar las actividades que son habituales, una persona que es funcional, por ejemplo, que trabaja, que tiene familia, que tiene ciertas responsabilidades, deja esas actividades por mantener el consumo, pese a que tenga estos problemas. Es muy evidente que hay una prevalencia también por sexo. En el caso de los hombres, el consumo de drogas está direccionado a las drogas ilegales, el alcohol, el tabaco, consumen de manera más frecuente y también hay un mayor consumo de hipnosedantes. No así en el caso de las mujeres, que ellas utilizan sedantes, analgésicos, drogas legales, seguridad que le genera a la persona, por ejemplo el alcohol, el tabaco y el cannabis. Mi nombre es Jimena Toledo, yo soy la psicóloga del programa ambulatorio básico del CESFAM Sagrada Familia. Vamos a continuar con el proceso de la intervención. Como funcionarios de salud, nuestra labor en adicciones es favorecer los estilos de vida saludables, detectar situaciones de riesgos, disminuir esas situaciones de riesgos, curar, rehabilitar, aliviar. Existe un instrumento que todos conocemos que se llama audit, que nos da una puntuación donde nosotros podemos detectar en qué nivel de consumo se encuentra el paciente. Este test se llama test de identificación de los trastornos por consumo de alcohol. También existe una forma de delimitar o detectar cuántos tragos se consumen para poder también colocar en el tamizaje de esta cartola o medición. Hay aspectos comunes en las consultas que nosotros tenemos por las adicciones. Este abordaje es complejo uno puede ser porque el tema es muy difícil de manejar. También es porque pensamos que es un tema muy personal y además porque no nos sentimos preparados para ser aceptados cuando tenemos este tipo de conflictos o problemas. Por tanto, es fundamental para nosotros poder trabajar la motivación del paciente, que lo hacemos en base a un modelo que se llama transteórico del cambio, de un autor llamado Prochaska y Di Clemente, que fue elaborado en el año 1982.
Este modelo transteórico del cambio surge con el objetivo de comprender cómo se produce el cambio en las personas ante una determinada conducta adictiva. Estos investigadores intentaron comprender cómo y por qué cambian las personas, ya sea por sí mismas o a partir de la ayuda de un terapeuta. Dichos autores han descrito una serie de etapas por las que pasa una persona que quiere abordar un hábito, como por ejemplo el consumo de alcohol o otras drogas. Las etapas de cambio por las que las personas podríamos pasar se llaman precontemplación, contemplación, preparación para la acción, acción, mantenimiento y recaída. Nuestros objetivos más concretos en la intervención son detectar en los pacientes en situaciones de riesgo como el consumo que realizan por las conductas problemáticas asociadas a esos consumos. Poder realizar una intervención temprana. Esto es imprescindible. Optimizar la relación con estos pacientes. Es muy importante crear un clima de confianza con una actitud ética y profesionalismo. Podemos hacer una exploración clínica con una anamnesis y valorar el grado de riesgo. Para esto necesitamos utilizar herramientas para esta detección y diagnóstico. Tenemos que agilizar la derivación a nuestros recursos, a nuestros propios recursos que a veces contamos en nuestros quehaceres diarios. Y también es importante realizar constante seguimiento de la situación. Situaciones frecuentes: uso de alcohol, drogas y tabacos en personas con uso excesivo de alguna de estas sustancias que no suelen ser conscientes de ello. El uso de drogas ilegales, marihuana y cocaína, que son las más habituales por las que nos consultan. Existe también el policonsumo, existe también asociado la posibilidad de una patología dual y otros tipos de situaciones que nos encontramos en las consultas. Existe también una población escondida. ¿Cuáles son estos? Son pacientes que consultan con problemas o síntomas a los que no les encontramos su origen. Ellos presentan patologías asociadas al consumo, demandan recetas de sustancias psicoactivas y presentan problemas laborales, familiares, económicos y también problemas sociales. ¿Cuándo hay que preguntarles? Cuando presentan signos de efectos de consumos recientes, como por ejemplo efectos tóxicos agudos. Cuando hay ausencias laborales injustificadas, luego del fin de semana, por ejemplo. Mal cumplimiento terapéutico. Prescripción de fármacos que interactúan negativamente con las drogas. Y cuando estamos pasando por etapas vitales de transición, como por ejemplo la adolescencia, el desempleo, separaciones, etc. ¿Cómo debemos realizar una intervención en prevención? Un consejo individualizado. Tenemos que considerar que todas las personas son individuales y por tanto un consejo no es el mismo para otro. Asegurar la confidencialidad, respetar la autonomía del paciente, aunque sus decisiones sean contrarias a la salud, tenemos que respetar la decisión que el paciente tome. Incluir preguntas cortas en la anamnesis. Son preguntas abiertas, que sean facilitadoras y que sean capaces de ser respondidas por el paciente. Detección de patrones de consumo desadaptativo y sus problemas. ¿Sueles tomar drogas? ¿Con qué frecuencia, por ejemplo? Y entregar información, sobre todo a los consumidores experimentales, para que ellos sean capaces de estar informados y poder tomar decisiones. Intervención más específica dirigida a los consumidores. El objetivo será minimizar las consecuencias negativas para su salud, hablando del impacto negativo que el consumo en ellos tendrá. Y para esto es necesario preguntar por los problemas ocasionados por el consumo y los motivos que le han llevado al consumo. Averiguar si el uso es esporádico o si es problemático. Señalar los aspectos positivos de su abandono y analizar los negativos de mantenerse en eso. Motivar el diálogo y valorizar su consumo. Por ejemplo, ¿crees que tu consumo es problemático? Decide tú cuándo consumir, etc. Y necesito saber qué consumes, con qué frecuencia lo haces, para poder facilitarles en la conversación. Informar al paciente de la repercusión concreta de los consumos de su salud
y asesorarle sobre los cambios que debería adoptar para lograr paulatinamente la reducción del consumo o la deshabituación. Hablar de la posibilidad de contar con el apoyo de familiares y en el caso de que se estime que la intervención de primer apoyo es insuficiente, derivar o a salud mental o al PAD en nuestro caso. El apoyo psicológico. Para esto es muy importante establecer una alianza terapéutica, un acceso fácil o facilitadora a la consulta, orientar al tratamiento hacia metas concretas y alcanzables. Es muy importante este punto, pues las personas, para que puedan cumplir, tiene que ser algo alcanzable. Establecer plazos para la consecución de sus objetivos, que los plazos tienen que ser no muy largos para que podamos medir esos plazos. Ver el problema desde la perspectiva del paciente, no lo tenemos que ver desde la perspectiva de nosotros, porque ahí cometeríamos un error. Y explorar la motivación del paciente para el cambio. En el caso del apoyo médico o del apoyo farmacológico, aquí está la desintoxicación, proceso donde se interrumpe en forma gradual o brusca el consumo de una droga que ha generado una dependencia, y para esto también está el uso de medidas farmacológicas que le van a ayudar o a aliviar los síntomas o a abandonar el consumo sin riesgo, favoreciendo la motivación del paciente y su adherencia a esta deshabituación. Herramientas utilizadas. La entrevista motivacional. Miller y Rowling han definido el siguiente modo al enfoque de la entrevista motivacional como un estilo de comunicación en colaboración orientado a metas que presta atención particular al discurso del cambio. Está diseñada para fortalecer la motivación personal y el compromiso con una meta específica por medio de la exploración de las propias razones para el cambio de la persona dentro de una atmósfera de aceptación y compasión. Estos principios de la entrevista motivacional son los siguientes. Empatía. Es necesario que en la entrevista se realice una escucha reflexiva y respetuosa, intentando comprender los pensamientos y emociones de la persona para facilitar la apertura y la comprensión por parte de ella. No juzgar, criticar o culpabilizar. La aceptación no es la aprobación de sus conductas, sino que se la ve como una persona en conflicto que requiere ayuda y apoya la autoconfianza. Eso es clave. Crear la discrepancia. Consiste en lograr que la persona reconozca dónde se encuentra y dónde desea estar respecto al hábito o conducta a modificar. Se buscan objetivos personales que afecten a su conducta actual y estimulan la motivación interna. En esta fase es necesario realizar un chequeo de las discrepancias o diferencias entre la conducta actual y las deseadas, lo que genera muchas veces una contradicción con los propios valores de la persona. Evitar la discusión. Es importante no discutir con la persona sobre la conveniencia o utilidad de un cambio, pues genera resistencia. Ante la ambivalencia al colocarse en la postura de defender un punto de vista, la persona orientada tiende a ponerse a favor de la otra perspectiva. Es la técnica de la aproximación-evitación. Darle un giro a la resistencia. En esta fase, la persona orientada es invitada a considerar la nueva información a la que se le da para que tome la parte de la información que quiera y deje el resto. De este modo se involucra a la persona de una forma más activa con su propio proceso. Y fomentar la autoeficacia. La autoeficacia se refiere a la autoaceptación de la capacidad de lograr exitosamente una meta que se ha propuesto una persona. El creer en la posibilidad de cambiar es un factor altamente motivador, pues facilita el inicio y el mantenimiento de una nueva conducta. Es necesario un énfasis especial en la responsabilidad personal del cambio. Nuestro rol fundamental en el trabajo, entonces, con los usuarios y expuestos al consumo de alcohol, drogas y tabaco es la prevención y la intervención para cambiar hábitos y mejorar su calidad de vida. Bueno, muchas gracias. Este es el programa ambulatorio básico de Sagrada Familia. Está compuesto por el doctor Vázquez, la señorita Belén Navarro, la señorita Arcángela y quien les habla, Jimena Toledo.